¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco de la historia de los vlogs, de cómo es que comencé a trabajar en vlogs, porque es algo que, aunque ya lo he contado en el foro, en historias como pequeñas o cortadas, nunca lo he podido contar a través de la cámara, ni tampoco irme con varios detalles que siempre me hubiera gustado contar y sobre todo pues aprovechar antes de que se me olvide todo lo que pasó, que fue por ahí del 2007-2009. Más que nada de eso va a tratar esta serie de videos, que espero sean 2 partes. Vamos a ver si nos vamos hasta la tercera parte con lo que sería la historia de Foro Beta. Pues vamos a comenzar. Nos vamos a ir primero muy al comienzo. Cuando estaba muy pequeño, como en la secundaria aproximadamente, recuerdo mucho algo que me marcó, que fue un primo que un día llegué a la casa y era como el clásico primo que jamás te visita, que jamás sabes qué hace de su vida, y que yo recuerdo que me gustaba mucho ir a visitarlo porque era un primo un poquito freaky, que siempre tenía juguetes o cosas así extrañas, pero como yo estaba muy chico nunca me dejaba andar tocando nada, entonces nada más iba y fantaseaba, ¿no? Con su cuarto muy friki. Pero recuerdo que de la nada, totalmente inesperado, llegué a la casa después de la secundaria y me estaba esperando en la casa, en la sala, y yo, qué extraño, ¿no? Fue como, te vengo a visitar para jugar contigo, y yo, bueno, estuvo muy bien. Entonces llego y me dijo, no, pues es que me enteré que tienes computadora, y yo, no, pues sí. Entonces pasa conmigo y me dice, te voy a instalar algo, y me empieza a instalar un emulador, que para entonces yo no tenía idea de lo que era un emulador, y ya me explica, es que mira, con esto puedes jugar en diversas plataformas, pues como si estuviera realmente jugando en un Nintendo o en la televisión. Y ¿a poco eso es posible? O sea, ¿a poco mi computadora que tengo aquí arrumbada puede hacer eso? Entonces me instala lo que es el emulador del Game Boy y me instala este juego de por acá que tenemos, que es Pokémon. Me lo instala y pues yo quedé sorprendido, ¿no? Me instala las 2 primeras versiones, que era rojo y azul. Fueron las 2 primeras versiones que salieron por acá en América de Pokémon, y yo quedé como wow. Y prácticamente ahí acaba la historia de mi primo. Se va ese día y pues me deja enviciado, ¿no? Con el juego. Yo creo que a él le llamó tanto la atención el poder descargar los juegos y los emuladores. Tal vez nadie le hacía caso y no tenía con quién compartirlo, que fue conmigo. Pues dijo, le voy a dar un regalo, ¿no? Entonces ya me quedo yo con los juegos, empiezo a hacer pequeñas pruebas, voy jugando y se me hace increíble, ¿no? Que puedas jugar algo que en teoría te costaría mucho en la tienda, ¿no? Si ibas a Walmart pues te iba a costar $50-$60 y aquí prácticamente era gratis. Entonces empiezo a jugar, me gusta mucho, siempre me han gustado mucho los videojuegos. Ya lo último que recuerdo ahí que me influyó es que los Pokémon resulta que eran números limitados por versiones. La roja tenía tantos Pokémon y la azul otro. Entonces tenías que encontrar a alguien en la vida real para intercambiar esos Pokémon. Y recuerdo que como yo no podía salir a la vida real a jugar porque los tenía en la computadora únicamente, empecé a probar con las versiones del juego y no recuerdo si cambiabas algo dentro del código o dentro de las mismas extensiones para que el emulador creyera que era la misma versión. Creía que estaba emulando como 2 versiones azules o 2 versiones rojas, y de esa manera tuve que jugar 2 veces, juntar todos en las 2 versiones para poder tener todos, ¿no? Le estoy hablando más o menos como de cuando tenía unos 13-14 años. Entonces ya andaba empezando a probar ahí con los emuladores que tanto se podía hacer. Esa etapa me marcó porque fue algo que me llamó muchísimo la atención, el que pudieras descargar cosas gratis de internet. Y creo que a muchos en general les pasa, ¿no? Que es lo primero que te llama la atención de internet, de que puedes cargar películas, puedes cargar canciones, y pues en este caso yo me di cuenta que podía descargar juegos. Toda la secundaria, después de este suceso, recuerdo que en mi casa el internet era muy lento o prácticamente no teníamos, tenía que pedir permiso para poder utilizarlo, así que lo que hice fue que en la secundaria, en lo que era el receso, pedía permiso para entrar al salón de cómputo. Entonces el salón de cómputo iba y llevaba mi caja de disquetes y empezaba a descargar cosas, a ir experimentando, ¿no? Empiezan a nacer los internet que rentaban en la ciudad y pues ahí me la pasaba los fines de semana. Prácticamente me la llevaba el fin de semana en un internet con el dinero que ahorraba entre semana para estar descargando cosas. Eso fue como mi super inicio en internet, y siempre me quedé con el gusanito de que qué padre es esto, pues quiero conocer cada vez más. Y a medida que tuve internet en casa o que fue mejorando lo que era la velocidad, no cesó este deseo de seguir experimentando en internet. Entonces, mientras estaba haciendo eso, yo ya estaba llegando a la universidad, ¿no? Pasaron algunos años, llegué a la universidad, pues tenía que buscar alguna forma de ganar dinero porque no me estaba yendo muy bien. A veces trabajaba reparando computadoras, para entonces ya había aprendido a reparar computadoras, pero no era suficiente. Entonces ya cuando estaba en la universidad, leí en una revista que era como de 1000 ideas de negocios, porque me estaba empezando a llamar la atención ese tipo de contenido, que un negocio que era siempre muy rentable eran las vending machines, las máquinas, ¿no? Que eran las chicleras, porque trabajaban 24 horas por ti, siempre estaban ahí dispuestas, ocupaban muy poco espacio, no ocupas darles mantenimiento. Entonces dije, bueno,
pues yo quiero trabajar en eso también. Y empecé a comprar pequeñas chicleras, que obviamente no me alcanzaba para comprar una máquina gigante de sodas o que distribuyera agua. Entonces me alcancé a comprar lo más barato, que eran las máquinas de chicles, que me costaban realmente muy poco, y cada 3 meses tenía que empezar a rellenar. Ahí aprendí algo muy valioso, que cada chiclera me estaba dando un ingreso pasivo. Aunque yo no entendía muy bien el concepto ese, sabía que siempre estaba generando un ingreso y que no ocupaba mi tiempo. Entonces dije, oye, pues si tengo 1000 chicleras, pues me voy a hacer rico. Entonces era mi objetivo que miraba en esa ocasión. Tuve varios problemas, empezando porque no tenía carro para andarme moviendo y a veces tenía que andar en camiones por andar correteando el dinero. Con la escuela, con la reparación de computadoras, la verdad es que no progresó mucho el negocio de las chicleras. Lo desarrollé unos 2 años mientras estuve en la escuela, pero quedó ahí el conocimiento, ¿no?, de lo que era un ingreso pasivo, de la importancia de estar invirtiendo en un producto y que era posible. Ya para entonces, en el 2005 aproximadamente, pues ya tenía un poquito más de conocimiento, seguía navegando en internet, seguía reparando computadoras, estaba un poquito lo de las chicleras en pausa, y con amigos que tenía hice como un primer foro, que era un foro, la verdad es que muy triste en cuanto a contenido, diseño, pero era un foro para mis amigos, que compartíamos enlaces o sobre videojuegos, cualquier cosita por el estilo. Entonces empecé a desarrollar y empecé a ver cómo era la moderación de un sitio, cómo era HTML, pero muy por encimita. Nunca he sido muy bueno en esas cuestiones, y ahí fueron como los primeros inicios. Me empecé a quedar picado con lo que era el internet en el aspecto de diseñar páginas, y recuerdo que un día que estaba trabajando en el café internet, de lo aburrido que estaba, empecé a buscar libros sobre ganar dinero en internet, y encontré algunos que hablaban sobre Google AdSense, que Google AdSense, pues me imagino que todos lo conocen, es una plataforma que sirve de intermediario entre el webmaster y una agencia de publicidad. Entonces empecé a leer un libro que te explicaba cómo ganar mucho dinero con Google AdSense. En este libro explicaba las ubicaciones de los bloques de anuncios, los enlaces, qué anuncios eran más convenientes que otros, que todavía recuerdo que el bloque más conveniente es el 336 por 280 o el 728 por 90, si no me equivoco, que es el de la cabecera. Y empezaba a decir, ok, entonces estos bloques funcionan y estos son los colores indicados. La verdad es que me terminé el libro, quedé muy contento. El asunto es que no tenía ninguna página, simplemente lo estaba leyendo y dije, bueno, qué padre es eso, ¿por qué no lo intento y hago una página? Entonces, manos a la obra, ya en el 2007 más o menos, que ya traía un poquito de conocimiento respecto a lo que era AdSense, me decidí por primera vez a hacer una página únicamente para intentar ganar dinero. Entonces fue eso, en junio del 2007. Primero hice un WordPress que era el gratuito, creo que es el .com, y después ya descargué lo que sería el WordPress.org para montar un dominio. Y recuerdo que me costó unos $20, fue lo que gasté en ese entonces. Entonces con $20 se puede decir que partió mi negocio. El primer sitio que lancé se llamó desdeunblog.com, porque no tenía ninguna temática definida, únicamente era un blog general de curiosidades, de lo que encontraba en internet, de lo que se me hacía divertido, no dejaba de lado los videojuegos. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a escribir un poquito a ver si puedo hacer este blog famoso. Para entonces había varios referentes. Para mí, blogs que leía bastante era Blogultura, que era de venezolano, si no me equivoco. Era Al 1040 de Eduardo Arco y Microsiervos, que Microsiervos creo que es el único que sigue con el mismo dominio. Al 1040 cambió a lo que ahora sería hipertextual.com. Entonces yo los tenía como referentes y en algunas ocasiones había leído inclusive que pues estaban ganando dinero y era parte de sus publicaciones de que, hey, sí, estamos ganando tanto dinero al mes con AdSense. Entonces sí era mi motivación y mi inspiración de, pues yo también puedo lograrlo, ¿no? Entonces empecé a hacer un blog y a escribir un poquito de todo, ¿no? Que era desde unblog.com. El diseño pues estaba muy sencillo, me gustaba lo que era esa mascota que aparece ahí en el logo. Y dije, bueno, pues se lo vamos a poner ahí a un lado y vamos a ver qué sucede. Esto fue en junio del 2007, que es mis inicios. Y pues la verdad es que estaba como gallina sin cabeza porque no sabía muy bien de qué escribir o cómo finalmente iba a ser el dinero. La primera entrada que se me hizo popular en el sitio fue una que escribí sobre los supercampeones, que era sobre que Oliver Atom no le cortaban las piernas. Entonces era una entrada pues muy ridícula, pero curiosamente mucha gente estaba buscando eso si era verdad y si existía un video donde a Oliver de los supercampeones le cortaban las piernas, y como no había más información, la gente empezó a llegar a mi contenido y empezaban a comentar, a publicar que no, yo sí tengo el video, pero al final de cuentas pues no era cierto. Pero me di cuenta que la gente estaba buscando cierto tipo de contenido y que esa era la tendencia, ¿no? Empezar a publicar ese tipo de cosas. Para entonces empecé a leer y darme cuenta que los buscadores eran muy importantes y que eran los que me iban a llevar el tráfico. Entonces empecé a conocer lo que era el SEO. Ese fue como mi primer acercamiento al posicionamiento de buscadores, que entonces era muy sencillo para mí. Lo que iba, pues prácticamente iba y hacía spam en otros sitios. Me ponía el contenido como supercampeones y en la URL pues ponía mi blog o la entrada directamente y los pasaban porque no había tanta gente haciendo eso. Entonces era un poquito más común que inclusive pues contaran los enlaces. Entonces nada más tenías que ir ubicando en qué lugares empezaban a contar
estos enlaces. Así rápido, para el que no conozca lo que es posicionamiento de buscadores, es simplemente tratar de aparecer en los primeros resultados de búsqueda, eso a base de enlaces, que es lo que yo aprendí súper básico, de que, ok, con enlaces voy a aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Entonces empecé a hacer esto con los supercampeones y pues la verdad me estaba yendo, digamos que no tan bien, pero tenía visitas. Entonces dije, bueno, vamos a seguir buscando alguna otra tendencia. Toda esta etapa me acordaba mucho de lo que eran las chicleras, porque decía, bueno, cada publicación que estoy escribiendo queda ahí guardada, la gente la sigue leyendo y yo puedo hacer nuevas publicaciones. Sigo generando contenido, que eso es lo que me importa, porque este contenido finalmente son activos que me van a ir generando ingresos. Ahorita que buscaba las imágenes para este video, me di cuenta de algo súper curioso que fue como demasiada coincidencia y creo que me ayudó. Estuve en el momento justo, que cuando yo empecé fue en junio del 2007, desde unblog.com. Si van ahí y buscan en la página de archivo, esa es la primera publicación, en junio 17. Y en junio 23 lanzan lo que era forobloggers.com, que era un sitio de bloggers donde se estaban reuniendo, y lo lanza Juanguis de .geek.com. Entonces hacen el lanzamiento. Yo para entonces ya llevaba 1 o 2 semanas siguiendo algunos blogs que se dedicaban precisamente a ver cómo mejorar los mismos blogs. Entonces me llegó por ahí la notificación, voy y me registro y quedo ahí como de los primeros miembros, y se me hace un sitio que la verdad me inspiró bastante, me ayudó mucho a crecer porque había mucha gente de otros países que compartían cómo le estaban haciendo para mejorar sus blogs. Entonces ya no estaba tan perdido, porque en un principio todo lo tenía que buscar yo, y aquí resulta que llegaba y era como el descanso del trabajo, ¿no? Después de los blogs llegaba a este foro y había otra gente compartiendo contenido de que mira, yo hice esto, yo hice lo otro, y aparte empezabas a buscar gente que escribiera para ti, que en ese momento todavía no me pasaba por la cabeza porque no tenía muchos ingresos, pero voy a poner aquí la sección que hacía eso, que se me hizo súper curioso que en ese foro había 2 secciones de trabajo únicamente: bloggers y diseñadores. Ese era todo el mundo de internet, los que escribían y los que diseñaban para los que escribían. No se consideraban ninguna de las otras profesiones que ahorita podemos encontrar en Forobeta, por ejemplo, y contemos otras más, ¿no? Pero era todo lo que se podía pedir en el foro. Pues ahí empecé a navegar, inclusive no recuerdo si me llegué a ofrecer como escritor, pero que no, porque la verdad pues escribía muy bonito. No creo que haya escrito algo tan padre en ese entonces. En Forobloggers pues sí pasé más o menos un año, creo que fue el tiempo que duró Forobloggers, y pues yo fui conociendo ahí también personas y amigos inclusive que hasta la fecha conservo. Empezamos a conocer por los mismos blogs, de cuál es tu blog, y ya te ubicaban de que él es Carlos de este blog y esta persona es tal de este blog, y empezabas a hacer dinámicas como las que se hacen hoy en día, tipo giveaways, pero ya era como, hey, tal persona está haciendo este reto y pues cada quien lo va a publicar en su blog. Entonces así era como empezaba una generación de bloggers, ¿no? En el 2007. Para entonces me ocurre algo, pasando de tema de los supercampeones en los blogs y al mismo tiempo mientras estaba acá, resultó ser que escribí una entrada sobre un programa como un reality show que iba a salir en el 2007 igual, y se llamaba Buscando a Timbiriche, que me da mucha pena, pero así es como se llamaba el programa, y se me hizo interesante. Escribí porque a mí me gustaba la banda esa, que es una banda mexicana, y escribí una entrada sobre ella. Resulta que las primeras semanas que comenzó este reality empezó a llegar mucha gente a mi sitio nuevamente, como lo que había pasado con los supercampeones, y aquí hay una persona que influyó bastante en esto, que se llama Pablo, que de hecho lo encuentra como pablogeo.com, que apenas él estaba más o menos a la par conmigo en cuanto a los blogs, porque una cosa que yo aprendía se la pasaba a él y viceversa, y recuerdo que no tenía yo para comprarme otro dominio. Entonces me dijo, pues crea un subdominio, no te hagas otro blog, crea un subdominio dentro del que ya tienes y empieza a escribir contenido sobre ese reality que dices que te está trayendo visitas. Entonces hice el subdominio timbiriche.desdeunblog.com. Así era horrible el subdominio, pero ya tenía ahí montado otro blog, ¿no? Con el mismo hospedaje, y se convirtió en mi trabajo. Empecé a escribir cada fin de semana sobre el reality show. Todavía seguía pues generando muy poco, pero bueno, dije vamos a ver qué pasa y cómo es que va progresando, y voy pasando las capturas. Este fue el primer mes, que es cuando ya tenía el blog, y pues el primer mes hice 62 pesos, era algo así como menos de $3, pero yo le vi futuro. Dije, bueno, lo interesante es que ya estos 60 pesos quería pensar que iban a ser permanentes. Ya con los años me fui dando cuenta que no era así, porque la gente cambia de intereses, ya no busca lo mismo que busca hace unos años, pero pues ahí pensé, bueno, sigo escribiendo y voy a seguir aumentando esta cantidad. Entonces el primer mes hice 62 pesos. El segundo mes, que fue julio, hice 530 pesos con el blog de Timbiriche funcionando. Igual era poquito dinero, estoy hablando de que serán unos $30, poquito menos de $30, pero pues ya miraba futuro, ¿no? Dije, llevo 2 meses apenas, obviamente no me voy a hacer rico de la noche a la mañana. Entonces con 2 meses ya estaba generando 500 pesos. Seguía buscando cómo mejorar lo que era el SEO, eso siempre fue algo importante. Creo que empecé a spamear foros de Univision, o había una página de Televisa que se llamaba esmas.com. Televisa es la productora de programas aquí en México.
México. Entonces ellos tenían un foro y por ahí entraba yo y hacía enlaces, ¿no? Hacia mis publicaciones. Sin saber que para ese entonces, pues eso era algo malo, ¿no? Que ahorita ya es muy prohibido. Ya para el tercer mes hice 2,800 pesos. Serían unos $150 aproximadamente. Entonces ya aquí definitivamente me di cuenta que había futuro, que tenía que seguir haciéndolo, tenía que seguir escribiendo cosas. Pero también me empecé a preocupar un poco porque resulta ser que el reality show se iba a terminar. Más o menos le faltaban un mes o 2 meses para que se terminara. Y esto que estaba generando, que ya prácticamente me podía sacar de trabajar, al menos del internet, porque ya equivalía a lo que estaba ganando, pues se iba a terminar. Y yo no quería que se terminara porque pues me estaba gustando empezar a ganar dinero por internet. Creo que para entonces, fue la primera vez que me iban a mandar un cheque. El mínimo era de $100. Entonces era la primera vez que me iba a llegar ya el cheque. Y fue el único que recibí porque a partir de ahí, en ese momento cambiaron a transferencias bancarias. Pero fue muy bonito recibir el cheque. Pensé que iba a recibir más, entonces lo tiré. Me hubiera gustado conservarlo. Pero fue mi primer cheque de $120. No recuerdo de cuánto lo mandaron porque pues con lo acumulado. Me llega el cheque, me emociono, digo, si quiero seguir haciendo esto, me está gustando. Yo estaba estudiando en la universidad, la verdad no era muy buen estudiante, entonces esto era lo que me llamaba muchísimo la atención. Entonces empiezo a buscar otros blogs que hacer, ¿no? Ya tenía un poquito de dinero, al menos como para poder comprar más dominios y hacer más blogs. No era algo muy costoso. Empiezo a buscar nichos, qué es lo que puedo escribir. Y recuerdo de una persona en el mismo foro bloggers que me dice, no, yo estoy ganando $100 al día. Y yo, ¿cómo que $100 al día? Si yo lo hice en todo el mes y tú lo estás ganando diario. Sí, no sé, la gente llega a mi sitio. Y pues yo hice algo malo porque me robé la temática del sitio, aunque fue como que no sabía lo que estaba pasando realmente, no tenía tanto conocimiento como ahorita para identificar, porque me dijo, estoy haciendo un blog de videos de YouTube. Y yo, ay, ¿y eso te deja tanto dinero? Sí, tienen $100, $150 al día. Entonces le dije, ¿y puedo hacer uno yo? O sea, ¿no te enojas? No, no importa, pues haz uno, o sea, a ver qué pasa. Compré 3 dominios para hacer distintos blogs. Había uno que era de videos de YouTube, que bueno, o sea, ya me dijo esta persona, si no me equivoco se llamaba Cristian y era de Tijuana, que después ya perdí el contacto con él, tal vez me odia. Pues empezamos a hacer el sitio y la persona siguió haciendo el suyo. Y creo que hay algo que nunca se dio cuenta y que yo sí me di cuenta y pues ya no le dije, que realmente lo que estaba pasando es que cuando la gente buscaba YouTube en el buscador, aparecía su sitio. Y como no había muchos sitios que hablaran de YouTube en ese entonces, pues el mío también estaba empezando a aparecer. Y dicho y hecho, en cuanto empecé a escribir y a tener más contenido, empecé a ganar mucho dinero. Y fue muy sencillo, simplemente fue hacer un blog de videos de YouTube. Y pues ya empecé a tener muchas visitas, empecé a tener problemas de servidor, de que ya no se daba abasto. Y fue las primeras veces que, tengo que comprar un servidor más caro. Y la persona que me pasó estos tips de lo de videos de YouTube nunca se dio cuenta, nunca me dijo, pues es que tengo que aparecer arriba. Para nada. Él simplemente pensó que la gente llegaba pues sola, no sé cómo pensaba que llegaron, porque yo empecé a trabajar en el contenido del sitio y en el SEO para ir subiendo posiciones. Ya para septiembre, que ya era casi lo último del reality show, yo estaba más enfocado en lo que eran los otros dominios y empezaba a tener más visitas. Generé 2,900, seguíamos más o menos en los $150. Ya estaba yo muy enfocado en cómo le iba a hacer para que no se me acabara este mes, que fue en septiembre. Son 4 meses los que llevaba trabajando en ello. O sea, ahí creo que fue mi despegue final. Y ya finalmente a los 5 meses de empezar a escribir en los blogs, hice la cantidad de 38,000 pesos, más o menos unos $2,000 por primera vez. En 5 meses de trabajo ya estaba generando $2,000 al mes. Pues fue súper sorprendente para mí. Empecé a buscar gente en el mismo, lo que era foro bloggers, que me di cuenta que los enlaces eran súper importantes, pero que no podía andarlos dejando en los comentarios porque los eliminaban o no eran de tan buena calidad. Entonces empiezo a buscar gente en el mismo foro, que creo que no había ni siquiera una sección de reseñas ni de enlaces. No era algo común que un blogger, en teoría se está muriendo de hambre, igual que otro blogger, llegue y le diga, oye, ponme un artículo sobre mi blog. Porque lo normal era intercambios gratuitos, como, oye, sé buena onda y cruzamos publicidad, ¿no? Eso era lo normal, porque nadie le pasaba por la cabeza que haciendo enlaces se podían ayudar y que las búsquedas, pues las ibas a acaparar. O sea, era increíble que nadie se estaba fijando en ese negocio. Era, o eres una marca muy grande de internet que genera contenido, que había pocas, o ya se acababa. Prácticamente el internet era random y lo que aparecía era lo bueno. Y en América Latina nadie se estaba dando cuenta de todo el potencial que estaba en la compra de enlaces y de reseñas. Y pues yo me di cuenta muy rápido, me encantó, y empecé a buscar gente en foro blogger. Entonces empecé a mandar mensajes privados a los que tenían blogs que se me hacían interesantes, donde les decía, oye, ¿qué te parece si te pago porque me hagas un artículo hablando sobre mi blog? Y ellos encantados de que, sí, dame lo que sea. Y pues ya, ¿no? Mandaba $5, $10, dependiendo del blog, pues empecé a mandar dinero. Que pues obviamente ya salí de aquí a los $2,000. Empezaba a pagar a muchos bloggers para que empezaran a hablar de mi sitio. ¿Y qué pasó? Pues que mi sitio se fue a las nubes y prácticamente buscabas YouTube y el primer resultado era YouTube y el segundo era mi blog. Y pues me encantó porque tenía demasiado tráfico, demasiadas visitas y tuve que subir rapidísimo a un servidor, un
VPS, luego un dedicado, y tuve que empezar a aprender sobre servidores porque se me estaba cayendo el sitio de toda la gente que tenía. Pero obviamente no quedó así, dije no más voy a tener un sitio. Vino la ambición y empecé a sacar nuevos sitios sobre videos de YouTube, que de hecho creo que el primero ni siquiera tenía la palabra YouTube en el dominio, no sé si lo tenía, creo que era videosgraciosos.com o algo así, porque no estaba seguro de que ese era el común denominador. Ya para los siguientes sitios ya incluí en el dominio videosdeyoutube.com, de videosdeyoutube.com. Empecé a comprar dominios y empecé a hacer muchos blogs que era puro contenido de videos de YouTube, esperando aparecer en la primera página de resultados. Escribía las entradas que, como se puede notar, el contenido no era lo más importante. Yo estaba preocupado por posicionar esos blogs en la primera página, lo demás era irrelevante, ¿no? Aparte de que YouTube te ayudaba bastante mostrándote cuáles eran contenidos populares, entonces hacías una actualización al día y todo lo demás me preocupaba en posicionar esas entradas. 2 años después, en el 2009, pues ya había alcanzado resultados de este tipo, ¿no? Que eran de 200,000 pesos mensuales, estamos hablando de 11,000, 12,000 dólares por mes, y recuerdo que fueron años donde jamás bajaba de los 10,000 dólares mensuales. Todo esto lo logré primero con los contenidos de YouTube y después me fui pasando a otro tipo de blogs. Creo que ninguno con el éxito de lo que eran los blogs de YouTube, pero con los blogs de YouTube tuve varios problemas. Los primeros, empezaron a mandar cartas que no podías usar el YouTube en la palabra principal y empezaban a cerrar AdSense en ese tipo de blogs. Entonces sí estuvo muy preocupante que empezaran a cerrar ese tipo de blogs, y pues ya nada más cambiaba el nombre, quitaba el YouTube, ¿no? Que eso traía bajada de visitas. Luego empezaron a penalizar, por primera vez que me tocó, sitios por la compra de enlaces. Entonces tenía sitios que tenían miles de enlaces y un día para el otro entraba las ganancias, y de que estaba generando 300, 400 dólares al día, ¡pum! Entraba y tenía 20 dólares en todo el día, y eso me asustaba muchísimo. Y dije, pues ¿qué está pasando? O sea, ya valió. Ya se me acabaron mis sueños de ser rico con los blogs. Entonces me daba cuenta que Google los había mandado pues a la fregada estos blogs y desaparecían. ¿Qué intentaba hacer o qué es lo que aprendí ahí? Pues fue básicamente Black Hat. Empecé a comprar nuevos dominios donde aplicaba redirecciones 301 al nuevo contenido, exportaba todos los blogs, y al hacer la redirección engañabas a Google, porque Google estaba al pendiente de tu dominio principal, pero cuando cambiabas todo le transferías el poder a un nuevo dominio. Entonces al transferirle el poder al nuevo dominio aparecía otra vez, a veces hasta mejor de lo que estaba. O sea, si ya había entrado alguien en competencia, pues aparecía inclusive hasta mejor, y pues ya podía seguir trabajando en lo mismo. Pero empezó a ser algo común que aparecieran competidores, y también los blogs bajaron continuamente. Siempre los estaban pues expulsando. Entonces tenía que empezar a hacer SEO un poquito más tranquilo o más relajado en el aspecto de ya no ser tan obvio en cuanto a los enlaces, o que los enlaces ya no provinieran de cualquier lado, sino cuidar que fuera contenido relacionado, ¿no? Empecé a aprender más a fondo lo que era el SEO y pues ya tenía más cuidado con eso. Algo que también me ayudó bastante fue el libro que había leído hace algunos años, porque la publicidad empezaba a acomodarla yo muy en base al diseño del tema. Entonces empecé a hacer diseños de temas con ayuda ya de un diseñador que conocí, que eran muy adecuados para AdSense. Entonces entraba la gente y básicamente el 20% se iba por la publicidad. Entonces era brutal la cantidad de ganancias que se estaban haciendo, porque toda la gente se iba por la publicidad porque pensaban que era parte del contenido, algo que después se fue penalizando, y ahorita prácticamente tienes que decirle a tu audiencia, esto es publicidad, porque había gente como yo que estaba abusando y ponía el contenido muy parecido a la publicidad. La gente se confundía y le daba. Yo decía, bueno, leí en ese libro que decía, tu publicidad tiene que ser como una fiesta, tienes que invitarlos a pasar. Entonces no uses enlaces en rojo porque le estás diciendo que se detenga, usa enlaces en azul, que es como lo que la gente está acostumbrada a dar clic. Siempre le da clic a los enlaces en azul. Entonces pon tus enlaces en azul, y tus enlaces de tu contenido también ponlos en azul para que la gente piense que es parte del contenido. Pero entonces yo no me centraba en nada, en la gente que visitaba mis sitios. La verdad no me importaba para nada. Yo estaba muy enfocado en generar ganancias, y para mí todo eran números, era tráfico de que hoy tuvimos 50,000 visitas, qué bueno, y estoy generando dinero. Nunca me daba cuenta que detrás de cada visita había una persona que realmente entraba e intentaba leer el contenido, y pues no era de calidad. O sea, era contenido basura que generaba yo muy rápido en cuanto a videos, en cuanto a lo que escribía, pero para mí estaba generando muchas ganancias. Sin embargo, por primera vez me di cuenta que no era algo que me gustaba del todo, por ese tipo de cuestiones, de que no era un contenido que yo llegara a un lugar y ¿qué trabajas? No, pues hago blogs. ¿Y cuál es tu blog? No era algo que me gustara. O sea, no era una respuesta que me
gustaba dar en cuestión de, pues esto es lo que escribo. Porque dije, bueno, o sea, realmente no estoy escribiendo nada interesante ni nada que aporte valor al mundo. Y creo que ahí es donde Google también empieza a jugar, pues ahora sí que el juego de ir correteando los sitios que no eran tan buenos y los empieza a ir expulsando, como ya había mencionado, ya no solo por los enlaces, sino por el contenido. Entonces, en ese momento donde me di cuenta que ya no estaba haciendo las cosas yo también en cuestión de contenido, de los blogs, pues pasaron varias cosas que me ayudaron a no quedarme en eso y a evolucionar al siguiente, ¿no? Lo primero, pues me volví muy bueno en SEO. Yo no creo que haya tenido conocimientos magistrales ni nada que nadie pudiera aprender. Lo único es que creo que yo era de los pocos interesados en aprenderlo. Entonces, lo primero que hice y que llamó mucho la atención, ya no solo de la cantidad de ganancias que tenía, porque en Foro Bloggers ya había personas que se estaban fijando que pues yo tenía muchas ganancias, ¿no? Porque había un tema que era el de ingresos diarios y donde cada quien decía lo que estaba generando y era como una motivación, que hasta la fecha siguen ese tipo de temas en el foro, porque dices, hey, qué padre, hoy generé $10 y yo entraba y, hoy generé $450. Entonces todos, wow, ¿cómo le estás haciendo? E inclusive pues no creían. Lo primerito que hice fue hacer pequeñas asesorías en el foro, que dije, hey, ¿me puedo ofrecer como asesor? Y no te pido dinero, únicamente te pido un enlace. Entonces era mi forma de cobrar enlaces a mis sitios, porque eran muy necesitados y a cada blog que entraba ya le encontraba peros. Para mí era muy sencillo decirles, edita el título, edita los colores, esto no va, carga muy lento. Se me hizo muy sencillo y me estaba empezando a hacer popular en Foro Bloggers por la información que les empezaba a enseñar, que no sé en qué momento empecé a tener tanta información porque yo estaba a la par con ellos. Creo que fue a raíz de que tuve muchas visitas y todo eso me transformó y me metió muchas horas a estar leyendo bastante información. Entonces ahí yo era bastante popular en lo que era Foro Bloggers, pero de la nada anuncian lo que era un concurso de SEO. Era el primer concurso de SEO que me tocaba ver. Lo anuncia, ya no recuerdo el sitio que lo anuncia, se los voy a traer en la segunda parte, pero anuncia el primer concurso SEO internacional. Todas las personas que supieran de SEO se podían anotar del país que fuera. Entonces tenías que posicionar una palabra random que iban a decir ellos un día y tenías que entrar, pues tú hacías tu página y adelante, vamos a ver quién es el que llega primero, ¿no? Ellos ponían una fecha, más o menos eran 3 meses de diferencia. Entonces en el momento en el que anuncian la palabra pasan 3 meses y tú tenías que estar en primer lugar para ganar el concurso internacional de SEO. La palabra era SEOsímil y los resultados de cómo quedó el concurso, además de cómo seguimos avanzando en la historia de los blogs y cómo llegamos a Foro Beta, pues lo vamos a ver muy pronto en la segunda parte.